Gálatas 1, 6 al 9 dice de la siguiente manera: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Verso 7, no que haya otro, sino que algunos os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Padre, te damos gracias porque tú eres bueno, Señor. Te rogamos, Dios amado, que nuestros oídos espirituales sean abiertos y podamos escuchar, Señor, lo que tu Espíritu Santo tiene para decirnos a través de tu bendita palabra. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. Gracias porque para siempre, Señor, es tu misericordia. Queremos ser esa buena tierra que produce fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hoy más que nunca debemos de tener sumo cuidado de lo que estamos escuchando desde los púlpitos cristianos. Es muy importante que nosotros aprendamos a discernir la verdad de la mentira. Por eso la Biblia dice que nosotros debemos de meditar constantemente en la palabra del Señor para no ser engañados. El apóstol Pablo dice que nosotros debemos examinarlo todo. Amén. Fíjese, debemos de examinar todo, para decir amén a algo, primero tenemos que examinarlo. Recuerde que la palabra amén significa así sea. O sea, cuando yo digo que es así, entonces es porque yo he examinado lo que se dice, porque hoy estamos nosotros llenos de falsos maestros y hay que tener muchísimo cuidado de lo que se está escuchando desde los púlpitos cristianos, desde las emisoras cristianas, lo que miramos en la televisión cristiana, lo que miramos a través de las redes sociales. Recuerde que hoy hay muchísimos falsos maestros enseñando un falso evangelio. Un evangelio que no es el evangelio de la gloria de Cristo. Un evangelio que no es el que predicó Jesús ni los apóstoles. Estas son consideradas nuevas revelaciones y muchas personas están creyendo estas nuevas revelaciones. Pero yo lo que dijo el apóstol Pablo hace 2000 años, si alguien les viene predicando a ustedes un evangelio diferente, el tal sea anatema. Y recuerde que la palabra anatema es maldito, bajo maldición. Lo que era anatema era algo que estaba destinado para ser quemado. Por eso es que debemos de tener muchísimo cuidado con esas nuevas revelaciones. Recuerde que para nosotros, si no está en la Biblia, no existe. Amén. Si no está en la Biblia, no existe. Y mucha gente está diciéndole amén a las nuevas revelaciones. Están diciéndole amén a personas que están bajo maldición, que son anatemas. Hay una gran diferencia entre el evangelio que el Señor predicó, el evangelio que predicaron los apóstoles y el evangelio que la mayoría de los predicadores enseñan hoy. Vemos cómo hoy se escucha y cómo se habla tanto acerca de lo que Dios quiere hacer en tu vida, que Dios te quiere bendecir, que Dios te quiere enriquecer. Sin embargo, vemos nosotros la vida de los primeros cristianos que fue totalmente diferente porque era un evangelio, viviendo el evangelio verdadero. Cuando usted lee, por ejemplo, el libro de los Hechos, ¿cuántos han leído el libro de los Hechos? Vemos la persecución a la que fue sometida la iglesia, cómo los discípulos eran encarcelados, azotados, pasados a espada. Lo único que yo puedo pensar es en la convicción que estos hombres y mujeres tuvieron acerca del poder del evangelio que el Señor Jesús predicó. Hombres que estaban dispuestos a morir por causa del Señor. Tienen que haber estado plenamente convencidos por el Espíritu Santo de que estaban ellos caminando en la voluntad del Señor.
Estos hombres no le tenían ningún temor a los gobernantes. Estos hombres no le tenían ningún temor a los religiosos de su tiempo. No le temían ni aún a la misma muerte, con tal de cumplir el mandamiento que habían recibido del Señor de predicar el evangelio, de hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ellos sabían que si estaban haciendo eso, no importaba las consecuencias que esto trajera para ellos. Hechos capítulo 4, versículo 15 al versículo 21. Búsquelo porque no tenemos proyector ahora. Recuerde que la iglesia comenzó con alrededor de unas 120 personas que estaban reunidas en Hechos capítulo 2 cuando vino el Espíritu Santo. Y luego dice la Biblia que miles fueron añadidos por medio de la predicación del evangelio. Dice el verso 15: entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí, diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Está hablando aquí acerca de cuando el Señor sanó a un paralítico de nacimiento. Verso 17 dice: sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosle para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándolos, les intimaron, o sea, los amenazaron, que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Mira ese verso 20, dice: porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y hemos oído. Ellos no estaban predicando sus opiniones, nuevas revelaciones, sino lo que el Señor les había enseñado. Una vez más, verso 20: porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos fueron testigos, por eso la Biblia dice: y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Verso 21: ellos entonces les amenazaron y los soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho. Entonces esto comenzó con amenazas, simplemente comenzaron a amenazarlos. Sin embargo, dice la Biblia que ellos no hicieron caso a las amenazas y siguieron predicando al Señor, siguieron hablando acerca del evangelio de Cristo, siguieron llamando a los hombres al arrepentimiento. Y esto, miren lo que pasa en el siguiente capítulo, Hechos capítulo 5, versículos 40 y 42. Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Mira el verso 41. ¿Qué pasó? Dice verso 40. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. ¿Qué fue lo que les causó gozo? Ser parte de los padecimientos de Cristo. Pero hoy en día no se enseña este evangelio nuevo, moderno. No habla acerca de padecer por causa del evangelio, sino que Dios quiere hacer cosas grandes en tu vida. Dios quiere que seas rico. Dios quiere esas cosas que escuchamos hoy en día. Entonces vemos a los primeros cristianos una iglesia llena del poder de Dios, entregada de lleno a cumplir su misión, su propósito en la tierra, sin importarles entregar su propia vida en el cumplimiento de esto, porque cuando usted predica el verdadero evangelio, definitivamente que usted se va a hacer de muchos enemigos. La gente no lo va a querer. Sin embargo, hoy en día queremos atraer a las personas con mentiras, diciéndoles lo que Dios quiere hacer en sus vidas, cómo Dios quiere prosperarlos. Entendemos. Ahora, recuerde que no es que estamos en contra de la prosperidad, porque sí creemos que nuestro Dios es un Dios que prospera. Amén. Pero no tiene nada que ver, o sea, no tiene que ver solamente con dinero, porque cuando uno piensa, normalmente pensamos en bendiciones, siempre pensamos en ¿qué? Si a usted le dice el Señor que te va a bendecir, ¿usted qué piensa? Viene billete. Pero sí, imagínense, pero también las aflicciones, los conflictos nos bendicen tanto porque nos hacen
como el Señor cada día. Amén. Pero cuando pensamos en bendiciones, pensamos, desgraciadamente, siempre asociamos bendición y dinero. Pero no es así. Dice ahí, la bendición de Jehová es la que enriquece. Pero la riqueza no solamente tiene que ver con dinero. Amén. Hoy en día encontramos que la iglesia moderna está llena de comodidades, llena de lujos, con grandes parqueos, con aire acondicionado como el que disfrutamos aquí nosotros. Sin embargo, la pregunta es, ¿el Señor murió por eso, para que nos enfoquemos en esas cosas? No estoy diciendo que esto no sea importante, claro que son importantes, pero no es eso el enfoque. Muchas veces lo que hacen algunos pastores es tener grandes edificios para jactarse de los edificios. Mira lo que pasa en el Antiguo Testamento. Hay una historia tremenda en el Antiguo Testamento. Dice la Biblia que cuando Zorobabel y Josué, el sacerdote, dice que regresan para la reedificación del templo, cuando ellos están echando los cimientos del templo, dice la Biblia que hay gente que estaba llorando. Pero ellos estaban llorando porque ellos se acordaban, porque habían conocido el primer templo, el templo de Salomón. Usted ha leído en la Biblia de qué estaba compuesto ese templo, la cantidad impresionante de dinero que había ahí. Entonces, para ustedes, le dice el profeta a Ageo, para ustedes esto no es nada. Sin embargo, dijo él, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. ¿Sabe lo que estaba diciendo el Señor? Que en esa casa que estaba siendo reedificada, ahí un día llegaría Jesús. Y eso es lo más importante. Nunca el Señor estuvo en el Antiguo Testamento literalmente como lo estuvo en el templo cuando el Señor vino a la tierra. ¿Se acuerda cuando llegó? Y no llegó a presentar sacrificio. Llegó a agarró un azote. Y dice la Biblia que comenzó a echar y a volcar las mesas de los cambistas, porque habían hecho de la casa de Dios una casa de mercado. Entonces a veces pensamos que lo importante son los edificios. No, lo importante es que el Señor sea predicado, que el Señor sea glorificado en el lugar donde nos reunimos. Eso es lo más importante. No es si hay aire acondicionado, si hay buenos parqueos. No es eso lo importante. Lo más importante es estar seguro que el Señor está con nosotros. Amén. Porque imagínense, ¿de qué sirve tener una gran congregación y estamos predicando un evangelio que no es el evangelio de la gloria de Cristo? Eso me hace a mí un anatema. De nada sirven los grandes edificios. ¿De qué sirven esas cosas? El Señor dijo, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Porque en esa casa que estaban reedificando era donde llegaría un día el Señor y se presentaría a ese lugar. Sin embargo, ellos nunca pudieron, jamás se dieron cuenta que Dios mismo estaba con ellos en ese lugar.